través de nuestro espíritu, nosotros podemos experimentar algo precioso que es la comunión con Dios. También desarrollamos la intuición y la conciencia. Y en esta conciencia el Señor empieza a revelar, empieza a dispensar, a depositar realidades asombrosas que rompen todo esquema de nuestra realidad, que rompen todo esquema natural con el que veníamos viviendo. Dios es espíritu, y el que se une a Dios, un espíritu, es con Él. En Isaías 44, el Señor dijo: derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Allá en Efesios 2 el Señor nos dice que Él, siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Somos salvos por gracia. Y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez ocurre este precioso milagro de ser alcanzados por la gracia y de recibir vida en nuestro espíritu, el Señor empieza a despertar nuestra conciencia como hombres y mujeres espirituales, que empezamos a nacer y empezamos a crecer y empezamos a madurar y empezamos a ser establecidos espiritualmente, y el Señor empieza a crear en nosotros una conciencia de esas realidades que el Señor ha determinado para su iglesia. La conciencia de que siempre fuimos esclavos del pecado, pero ahora no, ahora somos libres. Después de toda una vida, el Señor nos dice: ahora son libres, ya no son esclavos del pecado. Ahora han muerto en Cristo para que sean de otro, para que sean de Jesucristo. Ahora se pueden presentar muertos al pecado y vivos para Dios. Y nosotros, al llevar toda una vida de esclavitud, a veces nos cuesta acostumbrarnos a esa libertad. A veces nos cuesta darnos cuenta de que antes no podíamos vencer ese vicio, antes no podíamos vencer esa mala costumbre, ese rencor, esa falta de perdón, todas esas cosas malas que teníamos, que eran un yugo tremendo sobre nuestras vidas. Ahora sí lo podemos vencer en Cristo Jesús. Hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. Y ahora el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ahora estamos libres de la ley. Ahora el Señor trae esa conciencia sobre nosotros de esa realidad en la cual nosotros estamos. Otra conciencia maravillosa que el Señor trae sobre nosotros es la conciencia de nuestra familia en Cristo. Cuán hermoso y cuán preciosa es la familia en Cristo. Habitar los hermanos juntos en armonía.
Es como ese óleo santo que santifica, que desciende de lo alto y permite que la familia esté junta y que esté en armonía, la familia en Cristo, la preciosa familia en Cristo, aquella a la que usted le dice hermano, a la que usted le dice hermana. Esa familia existe, permanece unida y en armonía, no de nosotros, sino por provisión del Señor, por su óleo, por su santificación, porque el Señor está entre nosotros uniéndonos por las coyunturas, uniéndonos los unos a los otros, siendo muchos miembros, pero un solo cuerpo en Cristo. Ya no somos extranjeros, dice la palabra, somos miembros de la familia y hay un padre de familia. Entonces todas estas conciencias, que son muchas, vienen siendo reveladas a nosotros a través del Espíritu, a través de las Escrituras, a través de las palabras del Señor Jesús, que son Espíritu y son vida. Muy importante. La palabra que hoy nos trae el Señor es acerca de la perfección. Cuando nosotros pensamos en perfección, nuestro hombre natural, nuestra parte humana, nos dice que nadie es perfecto, que la perfección no es posible, que solamente hubo un hombre que pudo ser perfecto, que fue el Señor Jesucristo, que nunca pecó, que nunca se equivocó, que no hay justo ni aún uno. Pero el Señor nos trae nuevamente a ser conscientes de algo que Él ha determinado para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia, para esa nación santa, para ese pueblo adquirido por Dios, para ese real sacerdocio. Y es la perfección. Si nosotros hemos creído y somos hijos, y ya no somos extranjeros, sino miembros de la familia de Dios, sepamos que dentro de la familia de Dios existe la perfección. En todo hijo o hija que alcance la madurez espiritual, alcanza la perfección. Donde nosotros encontramos la palabra perfección, en el Nuevo Testamento, en el griego, es sinónimo de madurez. Y los hijos, por naturaleza, a medida que van creciendo hasta alcanzar su adultez, deberían por orden natural, en este caso por orden espiritual, ser perfectos, juntamente con la madurez. Dentro de la familia de Dios existe la perfección y es algo que el Señor ha demandado desde el principio. Es algo que el Señor ha querido que nosotros tengamos siempre en nuestra mente. Que aunque nosotros nos veamos demasiado faltos para alcanzar esa perfección, es algo que el Señor ha determinado para nosotros. Aunque nosotros nos veamos a veces como esas ramitas un poquito torciditas, que estamos en el buen olivo, esas ramitas dan un fruto precioso. Y ese fruto es un fruto de perfección. El Señor demanda que nuestras obras sean perfectas delante de Él. Y es algo que ha existido desde antes, porque nosotros podemos pensar que es en Cristo Jesús, que es Cristo en nosotros, que es su obra en nosotros, como cuando somos santificados y nos llama a sus santos. Nosotros somos los santos porque el Señor Jesús nos santificó. Nosotros somos llamados justos porque el Señor Jesús nos justificó, ¿sí? Nosotros somos llamados perfectos porque el Señor Jesús hace en nosotros esas obras perfectas. Y aunque esto es una gran verdad, nos podemos dar cuenta que el Señor demandaba esa perfección
aún a las personas sin Cristo en el Antiguo Testamento, porque es una cualidad que el hombre tiene cuando camina hacia el Señor. Cuando el hombre establece su norte hacia la verdad y manifiesta su voluntad de agradar al Señor y de servirle a Él y de seguirlo a Él, el Señor lo guía en un camino de perfección. Así como en Génesis 17:1. Dice que Abraham aún no era Abraham. Abraham, de edad de 99 años, se le apareció el Señor Yahvé y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Lo ven? Entonces este aspecto de la perfección es algo que el Señor está trayendo hoy a nuestro espíritu, a través de su espíritu, a través de su palabra. ¿Y en dónde establece el Señor este concepto? En nuestra parte espiritual, en la conciencia, para que seamos conscientes de lo que el Señor demanda para nosotros, en nosotros. Y sobre todo, y lo más importante, amados y amadas, es para que tengamos la conciencia de que sí podemos, de que el Señor no pide algo que sea imposible. Hace unos días estaba viendo un video de un muchacho que tenía que correr y tenía que escalar un muro hasta llegar a la cima. Y cuando estaba a punto de llegar a la cima, sus brazos y sus piernas desfallecían y caía. Y él se llenaba de coraje, se llenaba de fuerza y lo intentaba una vez, y cuando estaba a punto de llegar a la cima, ahí en ese momento caía y lo intentaba una y otra vez, hasta que sus piernas ya no dieron y quedó postrado en el suelo. Entonces se acercó su padre y le dijo: tú puedes, tú eres fuerte. Y su hijo pensó que simplemente era una motivación, que simplemente eran palabras de ánimo, pero el padre le explicó y le dijo: no, no te estoy animando. Te estoy despertando la conciencia de la realidad que hay en ti. Yo te conozco y yo sé que puedes. Tú puedes hacerlo, tú tienes la fuerza. Yo lo sé, así que repítelo, créelo, afírmalo en tu corazón, porque yo te lo digo. Repítelo una vez, repítelo 2 veces, 3 veces, levántate. Y en ese momento ese joven salió corriendo, trepó, aunque estaba cansado, y logró llegar a la cima. Porque se dio cuenta de que había una realidad en él que no hubiera podido lograr eso si su padre no hubiera despertado esa conciencia en él. Entonces, si el Señor nos trae hoy a nuestra vida esta palabra de perfección, es porque nosotros podemos hacerlo, es porque es algo necesario, es porque tenemos que presentar nuestros frutos de ese camino delante del Señor en ese tribunal, en ese juicio al cual todos habremos de llegar. En Romanos capítulo 3, versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Si nosotros dejamos este versículo aislado, esta expresión
permitiendo que llegue hasta ahí nomás, se nos convierte en un pretexto. De decir, pero es que no hay ni uno justo, no hay ni uno perfecto, la perfección no existe. Hablando nosotros en contra de la palabra del Señor, hablando como gentiles, hablando como personas sin Cristo, porque estando sin Cristo eso era lo que nosotros teníamos en nuestra mente y en nuestros corazones. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. La perfección no existe. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos sido alcanzados por su gracia, Él vino a afirmar esas cosas. Si Él lo demandaba antes de Cristo, desde Abraham, si Él demandaba perfección, como Job, ahora sí que ha venido a establecer sus designios con poder. Porque con un solo sacrificio, dicen Hebreos, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿qué pasa con este versículo de Romanos 3:10? Les invito a que lo lean en sus Biblias. No hay justo, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay temor de Dios. Y empezamos a mirar que los versículos empiezan a apoyar esta afirmación de que no hay ni uno justo, de que todo es maldad, de que todo es equivocación. Y en el versículo 19 ya empieza a introducirnos en ese propósito de estas afirmaciones, de empezar a poner a todas las personas bajo la ley, que queden todas sobre el yugo de la ley, para que haya condenación para todos a causa de la ley, porque la ley viene a revelar el pecado de las personas. Y si seguimos leyendo, dice el Señor que aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Cuál es esa justicia? Esa justicia es la fe en Jesucristo. En el versículo 23 dice, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y en el versículo 24 debería decir, por tanto serán condenados. Pero no dice eso. En el versículo 24 muestra el Señor su amor para con nosotros. Dice el versículo 24, siendo nosotros justificados. Amados, qué precioso el Señor. No nos condenó, nos justificó. ¿Y cómo nos justificó? Dice, gratuitamente, por su gracia, gratuitamente. Nos salvó mediante la redención. Necesitábamos ser redimidos, hermanos, de ese destino de muerte eterna, de ese destino condenatorio, del tormento eterno. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, si nosotros tomamos este pretexto de que no hay ni uno justo, no hay quien haga lo bueno,
y simplemente nos quedamos con esa afirmación, estamos echando por tierra esa gracia, esa justificación gratuita, esa redención en Cristo Jesús, esa propiciación por medio de su sangre. Por lo cual ahora no tenemos excusa y tenemos una provisión del Señor. Una provisión cual nunca la hubo antes. Para andar en el Señor, para andar en la verdad, en el camino, en ese sendero que Él preparó de antemano para que anduviésemos en buenas obras. Apocalipsis 22:12 dice el Señor Jesús: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta palabra obra es el griego ergon, que viene del verbo primitivo ergo, que significa trabajar, significa laborar con esfuerzo, laborar con ocupación. Por implicación significa una obra, un hacer. Entonces, dice Apocalipsis 22:12, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su trabajo con esfuerzo, según sea su trabajo, su ocupación. Nosotros vemos que este verbo trabajar no simplemente se refiere a unas obras que hacemos esporádicamente, unas obras que cesan, una que otra acción buena, no, sino se refiere a algo a lo cual nosotros nos hemos dedicado con esfuerzo, a algo a lo cual nosotros nos hemos dedicado. En Apocalipsis 3, versículo 2, dice el Señor: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Igual, aquí la palabra obras en el griego es la palabra ergon. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Nosotros sabemos, hermanos, las cosas que están para morir en nosotros. Y el Señor dice: seamos vigilantes y afirmemos esas cosas. ¿Para qué? Para que sean halladas nuestras obras perfectas delante de Dios. Es algo que el Señor demanda en nosotros, perfección. En Apocalipsis 3:2 dice: porque no he hallado tu trabajo, tu ocupación, tu esfuerzo, tu laborar con esfuerzo, no lo he hallado perfecto delante de mí. Y todo esto es algo que tarde o temprano tendremos que presentar delante del Señor. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí, ¿cuál es la palabra que se refiere a nuestras obras? La palabra hecho. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Esta palabra hecho en el griego es la palabra prazo. Es un verbo primitivo que significa practicar, es decir, desempeñar repetidamente, desempeñar habitualmente, por implicación ejecutar, practicar, hacer, cometer. Esto significa la palabra prazo. Entonces, miremoslo con esa traducción: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya practicado.
para que cada uno reciba según lo que haya desempeñado repetidamente o habitualmente, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí entramos a algo muy importante, amados hermanos. El Señor dijo que se había sacrificado una Pascua para siempre para nosotros. Esto hace parte también de los aspectos de la conciencia, de que ahora se sacrificó una Pascua en nosotros y para siempre. El pueblo de Israel en tiempos antiguos sacrificaba la Pascua cada año. Y el pueblo, si en ese año volvía atrás, si en ese año permanecía en su iniquidad, en sus pecados, podía volver a sacrificar la Pascua y recibía un año más de perdón. Pero nosotros no tenemos esa situación. Nosotros no podemos volver a sacrificar la Pascua por nosotros. No podemos volver a sacrificar a Cristo. Por eso ese sacrificio fue aún más excelente. Por eso ese sacrificio incluye la perfección a los santificados. Ahí ustedes lo pueden leer en Hebreos 10. Por eso ahora en Cristo, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos establecer un norte, manifestar nuestra voluntad de seguir al Señor, de recibir ese pago en la cruz, de ser personas en las cuales se ha dispensado el amor del Padre y empezar a caminar en pos de Él, en ese amor, amándolo a Él sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo, para que la ley y los profetas se vayan cumpliendo en nosotros. Y si alguno de nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, pero ese pecado es que nosotros cometemos el error y nos levantamos. El justo cae 7 veces y se levanta. Entonces nosotros vamos en nuestro camino delante del Señor y si pecamos, ¿qué hacemos? Nos levantamos. Aprendemos la lección, nos damos cuenta cuál fue nuestro error y nos programamos en nuestro espíritu con la fuerza del Señor y en Cristo nos programamos a no volver a cometer ese pecado. Y si volvemos a cometer ese pecado, nos redarguimos delante del Señor, nos arrepentimos de eso y ahora sí lo logramos. Y poco a poco nos vamos perfeccionando. Porque ese es nuestro caminar en Cristo. Dice el Señor, hijitos, hijitos, si alguno peca, abogado tenemos con el Señor. Levántese, limpie su mancha, limpie su arruga, sea perfecto, así como su Padre es perfecto. Aprenda de sus errores y siga adelante. Pero, amados hermanos, otra cosa muy distinta es cuando nuestro pecado es repetitivo, cuando ese pecado se convierte en una iniquidad. Ahí el trato del Señor para con la iniquidad es distinto, completamente distinto. Es algo que el Señor no tolera dentro de su familia. Aquel que cometa estos pecados, esta iniquidad, esto que es repetido, que sea quitado de en medio de la congregación. Aquel que tenga pecados repetitivos, aquel que tenga obras malas, que desempeñe repetidamente, que practique, aquel que practica el pecado, arrepiéntase, porque no queda más que una horrible expectación de juicio. Una cosa son esos errores y pecados en los cuales podemos caer, pero nos levantamos, nos corregimos, el Señor nos limpia y proseguimos al blanco.
y otra cosa es nosotros aceptar en nuestra vida la iniquidad, aceptar en nuestra vida un pecado repetitivo. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y nosotros ya no somos esclavos del pecado, nosotros somos esclavos de Cristo. Y si permitimos la iniquidad en nuestras vidas, el Señor tendrá un trato duro, del cual ninguno de nosotros queremos estar. Ninguno de nosotros queremos estar ahí. Y el Señor demanda eso. Por eso dice 2 Corintios 5:10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya practicado, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces es bueno que nosotros practiquemos el bien. Recuerden que aquí el verbo es la palabra prazo, que significa practicar, desempeñar repetidamente o habitualmente. Hermanos, desempeñemos repetidamente las buenas obras. Desempeñemos repetidamente, practiquemos el bien, para que eso sea lo que tengamos que presentar ante el tribunal de Cristo. Permitamos que el Señor despierte nuestras conciencias. Ahora, imagínese usted cuando llega delante del Señor, cuando usted llega al juicio delante del juez, y el juez abre los libros y empieza a decir: aquí tengo una serie de acciones en contra tuya. Imagínese eso, usted que está escuchando este audio. Aquí tengo una serie de obras y una serie de actas que se han levantado contra ti, dice el juez. Tengo una acción condenatoria en tu contra. ¿Qué tienes para decir? ¿Cuál es tu defensa? Entonces usted, yo creo que al igual que todos nosotros, nos presentaremos delante del juez diciendo: Señor juez, ciertamente yo he cometido estas faltas. Señor juez, pero hubo alguien que quiso pagar una fianza por mí. Hubo alguien que para hacer la remisión de mis pecados tuvo que derramar su sangre en una cruz. Hubo alguien que quiso interponerse entre esa acción condenatoria y mi destino, y recibió ese daño, ese castigo, el cual hoy se me quiere imputar. Recibió ese castigo, rasgando su propia carne, siendo humillado, derramando su propia sangre y muriendo en una cruz por mí. Él me amó y me ha cautivado con su sacrificio, y yo también lo amo. He recibido ese pago por mí, y he aquí, yo vengo a presentar la sangre de Cristo. He aquí yo presento delante de usted, señor juez, la fianza por la cual puedo ser librado de esa ejecución condenatoria en mi contra. Qué precioso, ¿cierto? Qué precioso. Y yo creo que todos nosotros vamos a llegar al juicio con Cristo, representados por Cristo. Y ahora que estamos haciendo este ejercicio, ¿qué creen ustedes que va a decir el juez? El juez va a decir: muy bien,
O sea que tú creíste, o sea que tú recibiste esa fianza. Si tú creíste, entonces déjame ver la evidencia de tu fe, las cuales son tus obras. El juez va a decir, presenta delante de mí tus obras, ya que creíste, ya que aceptaste esa fianza, ya que recibiste la sangre de Cristo, ya que dices tener nueva vida en ti, ya que dices ser librado de la acción condenatoria en tu contra, por la sangre de mi amado Hijo, por su sacrificio, muéstrame cuáles fueron tus obras. Tus obras son la evidencia de que has recibido esa fianza, de que has recibido ese pago por tu vida. No solo para ser librado en este juicio, sino para entrar en el reino preparado para ti. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que el Señor tiene preparadas para los que le aman. Y los que le aman, guardan su palabra. Y los que guardan su palabra, obedecen sus mandamientos. Y los que obedecen sus mandamientos, tienen buenas obras. Por ende, ¿dónde están tus obras? Es la evidencia de que has creído. Tus obras perfectas delante de mí. Recordemos en este momento a Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham fue justificado aún antes de la circuncisión. ¿Para qué? Para que fuera padre también de los gentiles. Para que fuera padre también de los incircuncisos. Esa circuncisión que venía por ley. ¿Para qué? Para que se demostrara a este pueblo gentil, el cual somos nosotros, que no es por ley, que nosotros somos salvos. No es por ley que nosotros somos justificados en ese juicio, sino que somos justificados por la fe. Abraham es el padre de la fe. Miremos un versículo muy interesante en Romanos capítulo 4, versículo 2. Ahí dice que Abraham fue justificado por las obras. Las obras tienen un orden especial y muy importante en nuestras vidas. Nosotros no podemos hacer obras con el fin de justificarnos delante del Señor. Nosotros primero creemos. Al creer en el Señor es inevitable amarlo, es inevitable admirarlo, es inevitable decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me identifico con tu causa. Soy consciente de que ahora soy cuerpo de Cristo, de que hay una extensión del ministerio de Jesucristo en este tiempo. ¿Qué puedo yo hacer, Señor? Y empieza a hacer obras por amor, no con el ánimo de justificarnos, no con el ánimo de librarnos de un castigo, no, ni siquiera pensamos en eso. Empezamos a hacer obras con el fin de agradar a nuestro Padre, con el fin de beneficiar a nuestro prójimo, con el fin de que haya un bien común, de que todos crezcamos según la voluntad del Señor, de que la obra del Señor avance, bueno, en fin. Pero aún el padre de la fe fue justificado por
sus obras. Usted y yo sabemos que en Santiago se enseña claramente que nuestra fe sin obras es una fe muerta y que nosotros presentamos nuestra fe delante del juez. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestras obras. Esas obras que en el Nuevo Testamento se representan con el verbo ergon, que significa laborar con esfuerzo, que significa ocuparse en algo. Somos hechura del Señor, ya lo leímos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para dedicarnos a cosas buenas, para desempeñarnos repetidamente en cosas buenas, para laborar en cosas buenas. Y esas cosas buenas Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Corintios 3:13 dice que la obra, esa obra, eso en lo cual cada uno laboró, eso en lo cual cada uno se ocupó, ¿sí? No son obras esporádicas, como ya lo habíamos dicho, son ocupaciones que tiene el cristiano, ocupaciones que tiene aquel que pertenece a la familia, aquello en lo cual cada uno se ocupó mientras estaba en el cuerpo, será manifestado, porque el día lo descubrirá, por el fuego será revelado. Y eso en lo que se ocupó cada uno, sea lo que sea, el fuego lo pondrá a prueba. Primera de Corintios 3, del 13 en adelante. Entonces, ¿qué hace el Espíritu del Señor en su iglesia? Hace que todos nosotros seamos amonestados, como lo dice en Colosenses 1:28, y que seamos enseñados en toda sabiduría. ¿Con qué fin? Con el fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 4:12 dice que se oraba rogando por estas personas en las oraciones para que estén firmes, para que estén perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces hay un concepto de perfección que el Señor trae hoy a nosotros. Esta palabra perfección que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es la palabra que en el griego es teleios, que significa completo, es decir, un crecimiento mental y un crecimiento en carácter moral, una cualidad de completo. Significa alcanzar madurez, significa perfecto, y viene del primitivo telos, que significa meta. Es un punto al que se apunta como límite. Es la conclusión de un acto o estado. Es un impuesto que ha sido pagado. Es un propósito. Entonces la palabra perfección en nuestra naturaleza quiere decir que no comete errores, que no se equivoca, pero para el Señor la palabra perfección quiere decir que ha pasado un proceso, que ha sido perfeccionado. Perfección para el Señor es sinónimo de madurez. Y algo muy interesante aquí dice que es un impuesto que ha sido pagado. En 2 de Timoteo 3:17, la palabra perfecto es la palabra en el griego artios, que viene de la palabra
arti, que es un adverbio con la idea de suspensión, de elevar ahora. Esta palabra a la vez es un derivado de airo, que significa alzar. Por implicación significa cargar, significa llevar cargando, izar las velas. Y vean esto tan hermoso, significa expiar el pecado. Llevar, sostener, subir. Entonces podemos hacernos la idea de lo que para el Señor significa que nosotros seamos perfectos, que andemos en perfección. Y recordemos que nosotros podemos decir, entonces somos perfectos porque el Señor expió nuestros pecados, porque Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, porque tenemos una sangre en propiciación por nosotros. No somos nosotros, es Cristo, lo cual está muy bien. Pero recordemos que en medio de esa realidad, nosotros debemos dar fruto en nuestras obras. Que nosotros somos perfectos, sí, porque Cristo nos perfeccionó. Cristo es nuestra perfección. Está bien, pero nunca, y escuchemos bien esto, nunca permitamos que el hecho de estar cobijados en Cristo haga que nosotros nos acomodemos en nuestros pecados, que nos acomodemos en nuestras imperfecciones. Nunca permitamos eso. Es que como Cristo es el perfecto, como Cristo nos perfeccionó, como Cristo nos santificó y nos justificó, entonces yo me acobijo en Él y yo soy imperfecto, yo soy no santo, yo soy no justo, yo no soy nada, yo soy lo peor. Si yo soy algo es porque es por Cristo, y eso tal vez nos pueda llevar a cobijarnos y a aceptar nuestra condición de pecado, y eso es lo que el Señor no quiere. Como estamos revestidos de Cristo, empecemos también a incomodarnos con nuestras imperfecciones. Empecemos también a incomodarnos con nuestra no santidad. Empecemos a incomodarnos con nuestra no justicia para empezar a darle la talla a eso con lo cual el Señor nos ha revestido, que es de su perfección, de su justicia, de su santidad. No olvidemos que nosotros estamos siendo conformados, no a cualquier imagen. Y esto es otra parte importante que el Señor despierta en nuestras conciencias. Nosotros estamos siendo entrenados para ser conformes a la imagen de Cristo. Nada más y nada menos. El Señor nos está entrenando y nos está conformando para que lleguemos a ser la imagen más perfecta, la imagen más alta, para que lleguemos a ser como su Hijo, sin mancha, sin arruga, una iglesia diáfana como el cristal. Así que no aceptemos nuestras imperfecciones, no aceptemos el pecado. No aceptemos la injusticia. Si nosotros pensamos que solamente Cristo es el que lo hace por nosotros, ¿qué obras vamos a presentar? Porque las obras que presentamos son las nuestras. Así seamos como gusanitos, así seamos como ramitas torciditas. Tenemos que presentar obras
y el Señor demanda obras perfectas. Entonces, ¿dejamos que el Señor Jesús haga todo? ¿O nosotros nos ponemos a hacer obras solos? Ninguna de las dos. Con Cristo hagámoslo. Dejemos que Cristo implante en nosotros esa santidad, esa justificación. Démonos cuenta de que este concepto de perfección existe desde Abraham, de que es algo que el Señor demanda, y si no fuera posible no lo demandaría. Y ahora en Cristo sí que más eso se ha afirmado en nosotros, para que nuestros caminos sean perfectos, para que no practiquemos lo malo. Santiago capítulo 1 versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Es una realidad que el Señor quiere. Donde quiera que haya familia de Dios, hay perfección. En su momento, en el momento indicado de ese proceso en el cual vivimos. En cualquiera que se alcance la madurez. La madurez es sinónimo de perfección, y la madurez en la familia de Dios sí existe. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda el Señor hizo perfectos para siempre a los santificados. No dice que hará perfectos para siempre a los santificados. Los hizo. Es una obra que empezó. Es una obra vigente. Es una obra del presente. El Señor nos ha ubicado en un camino en el cual el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Nos hizo perfectos. ¿Recuerdan 2 de Timoteo 3:16? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, ¿con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recordemos ahí en Filipenses capítulo 3, ya terminamos con esta enseñanza, recordando las palabras de Pablo a los filipenses. Y este pasaje es un pasaje maravilloso que nos ayuda a concluir todo lo que hemos venido hablando. Es un pasaje maravilloso el cual nos permite afirmar nuestras conciencias acerca de la realidad en la cual el Señor nos ha puesto, por lo menos en este aspecto. Poco a poco el Señor va despertando nuestras conciencias y va rompiendo esos esquemas naturales a los cuales el hombre no tiene acceso solamente hasta que recibe vida en Cristo, solamente hasta que se une al Señor en su espíritu. Le decía Pablo
a los filipenses, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, decía Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo soy circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, mas ahora las estimo como por pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún todavía estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, la cual sería por la ley, no, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Pongamos mucha atención en lo que nos viene diciendo el Espíritu, aquí desde el versículo 12 en adelante. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Vean lo que el Espíritu nos dice, porque el Espíritu nos va a decir más adelante que seamos imitadores de Pablo. Entonces Pablo decía, yo no soy perfecto, aún no lo he logrado, pero una cosa hago, olvidando que es algo que nosotros también debemos hacer, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, no me importa lo que ha sido, no me importa todos estos esquemas mentales, todos estos pensamientos. Yo renuevo mi entendimiento en Cristo Jesús. No me importan las voces que me dicen, no eres capaz de escalar, no eres capaz de llegar a la meta. No me importa aún mi propio cuerpo, mis piernas que flaquean y mis brazos que ya no tienen fuerza. No me importa mi mente que me dice no lo puedes lograr, nadie puede ser perfecto, no hay justo ni aun solo uno, no hay quien haga lo bueno, la perfección no existe. No me importa nada de eso. Me olvido ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome voy a lo que está delante.
¿Qué debemos hacer usted y yo? Versículo 14, proseguir a la meta, olvidándonos de lo que hay atrás. Proseguir al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Lo ven? ¿Lo ven, hermanos? Todo eso que hay atrás es lo que nos dice que no somos perfectos. Todo eso que hay atrás es lo que nos dice que no lo podemos lograr. Pero el Señor dice que sí podemos. El Señor dice que ahora estamos en una posición diferente en Cristo. El Señor nos dice que sí podemos lograr la meta. El Señor nos dice que no son solo palabras de ánimo, sino que es una realidad en nosotros de la cual debemos ser conscientes. Por eso Pablo decía, no soy perfecto, aún no lo he alcanzado, pero me olvido de todo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Así que todos los que somos perfectos, lo hemos creído, es una mentalidad que hay en nosotros, es una realidad. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, hermanos, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí, dice el versículo 17. Y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Amén.